Bienvenidos a este fascinante video donde vamos a explorar las vidas de las 10 mujeres más importantes de la Biblia. Desde figuras clave como Sara y María hasta personajes menos conocidos pero igualmente poderosos. Estas mujeres han dejado una huella imborrable en la historia y la espiritualidad. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo sus historias pueden inspirarnos hoy en día. Si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más. Ahora, sumérgete con nosotros en estas historias bíblicas llenas de fe, valentía y sabiduría. Yael, conocida por su papel en la historia de Débora y Barak. Yael es una figura menos conocida pero fascinante en la Biblia, específicamente en el libro de los Jueces. Su historia se encuentra en el contexto de la narrativa de Débora y Barak, dos líderes israelitas que se levantaron contra la opresión del rey cananeo, Jabín, y su comandante militar, Sísara. A primera vista, Yael podría parecer un personaje secundario en esta historia más amplia de liberación y guerra. Sin embargo, su papel es crucial y su acción es dramática. Ella es la esposa de Heber, un kenita aliado con el rey Jabín. Cuando Sísara huye después de una derrota militar contra las fuerzas israelitas dirigidas por Barak, y Débora busca refugio en la tienda de Yael. Yael le ofrece hospitalidad a Sísara, incluso le da leche para beber y un lugar para descansar. Sin embargo, una vez que Sísara se duerme, Yael toma una estaca de la tienda y un martillo y le atraviesa la sien, matándolo. Este acto de valentía y astucia es fundamental para la victoria de Israel sobre sus opresores cananeos. El papel de Yael plantea muchas preguntas fascinantes y a menudo incómodas. ¿Es heroína o traidora? ¿Está justificando su acto de violencia? Desde una perspectiva militar y política, ella cambia el curso de una guerra y asegura la liberación de su gente. Desde una perspectiva ética, su acto es más ambiguo. Ofreció hospitalidad solo para llevar a cabo un asesinato. ¿Fue esto una traición a la hospitalidad o una táctica de guerra legítima? Lo que es innegable es que Yael es una mujer de acción decidida. Aunque no es una israelita, su historia se celebra en el famoso Cántico de Débora, donde se le describe como bendita entre las mujeres. Yael toma el destino en sus propias manos, y aunque sus métodos son brutales, son efectivos. Ella es una de las pocas mujeres en la Biblia que toma un papel activo y decisivo en el campo de batalla, aunque sea en un contexto más privado. En el contexto cultural de la época, donde las mujeres a menudo eran relegadas a roles más pasivos, Yael se destaca como una figura de inusual audacia y agencia. Su historia también resalta el papel que las mujeres pueden jugar en los destinos de naciones y en el cambio de los cursos de la historia. En resumen, Yael es una figura compleja y matizada en la Biblia, que ofrece mucho para la contemplación y el detalle. Ella se encuentra en la intersección de la ética, la política y la identidad de género en una época en la que estas categorías estaban lejos de ser claras. Su historia nos desafía a considerar las complejidades de la guerra, la lealtad y el papel de las mujeres en la historia de la humanidad. Ester, reina que salvó a los judíos en Persia. Ester es otra mujer extraordinaria en el contexto bíblico, y su historia se relata en el libro de Ester del Antiguo Testamento. Su relato destaca por su valentía y su papel crucial en la salvación del pueblo judío en el Imperio Persa, en un momento en que se enfrentaba a un exterminio masivo. Ester, originalmente llamada Hadassás, era una joven judía que se convirtió en reina de Persia al caerse con el rey Asuero, también conocido como Jerjes. Lo más significativo del libro de Ester es cómo se manejan los temas del poder, la identidad y la providencia divina a través de la vida de esta mujer. Aunque Ester ocupa una posición de influencia y privilegio como reina, su situación es precaria debido a su identidad oculta como judía. Cuando un decreto se emite para exterminar a todos los judíos en el imperio, impulsado por Hamán, el principal asesor del rey, Ester se encuentra en una posición única pero peligrosa para intervenir. En este punto de la historia, aparece una de las figuras más influyentes en la vida de Ester, su primo y tutor, Mardoqueo. Es él quien la insta a usar su posición para salvar a su pueblo, llegando incluso a sugerir que su lugar como reina podría ser para tal momento como este, subrayando la idea de la providencia divina y el destino.
A pesar del enorme riesgo personal, Esther decide actuar. La valentía de Esther se manifiesta más claramente cuando decide acercarse al rey sin haber sido convocada, un acto que podría resultar en su ejecución. Esther solicita hábilmente una serie de banquetes con el rey y Hamán, donde finalmente revela su identidad judía y denuncia el malévolo plan de Hamán. Esta revelación conduce a la caída de Hamán y a la emisión de un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse, lo que resulta en la salvación del pueblo judío en Persia. El relato de Esther es especialmente poderoso porque, a diferencia de otras historias bíblicas, Dios no se menciona explícitamente. Esto ha llevado a interpretaciones diversas sobre el papel de la providencia divina versus el libre albedrío y la acción humana en la historia. Algunos ven la mano de Dios obrando detrás de esta escena, mientras que otros ven la historia como un testimonio del poder del coraje humano y la acción ética en circunstancias extremas. El legado de Esther se conmemora anualmente en la fiesta de Purim, celebrada por judíos de todo el mundo. Este evento no solo celebra la liberación del pueblo judío en Persia, sino que también destaca el poderoso rol que una mujer valiente y decidida puede desempeñar en la determinación del destino de una nación entera. Esther sigue siendo un símbolo perdurable de valentía, inteligencia y la capacidad para hacer frente a la adversidad, cualidades que continúan inspirando a personas de todas las religiones y culturas. María, Madre de Jesús, figura central en el Nuevo Testamento. María es quizás la mujer más famosa de la Biblia, especialmente en la tradición cristiana. Es venerada como la Madre Virgen de Jesús, el Mesías en la fe cristiana. Su historia comienza en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo y Lucas, donde se relata el nacimiento virginal de Jesús. Según la Biblia, María, una joven virgen comprometida con José, es visitada por el ángel Gabriel, quien le anuncia que concebirá un hijo por el Espíritu Santo. Este anuncio, conocido como la Anunciación, es uno de los momentos más icónicos de la Biblia y ha sido objeto de innumerables representaciones artísticas a lo largo de la historia. María acepta esta misión con un profundo acto de fe, respondiendo: «Hágase en mí según tu palabra». Este consentimiento marca a María como una mujer de fe inquebrantable, dispuesta a aceptar una responsabilidad y un destino que cambiaría la historia de la humanidad. Este acto de sumisión a voluntad de Dios ha sido interpretado como un acto supremo de fe y obediencia. Su papel como Madre de Jesús la coloca en el centro de muchos eventos bíblicos fundamentales. Está presente en el nacimiento de Jesús en Belén, huye con su familia a Egipto para escapar del rey Herodes y más tarde aparece en varios episodios del ministerio de Jesús, incluida la crucifixión. El episodio en que María y José pierden a Jesús y luego lo encuentran en el templo, dialogando con los ancianos, muestra la tensión y el equilibrio entre su rol como madre y su comprensión de la misión especial de su hijo. María también juega un papel crucial en las apariciones post-resurrección y en la vida de la iglesia primitiva. Se le muestra como parte del grupo que recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, lo que indica su papel continuo en la comunidad cristiana. La figura de María ha sido objeto de una extensa teología y devoción en el cristianismo. En la tradición católica, por ejemplo, se le otorga títulos como la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción y la Reina del Cielo. En otras denominaciones cristianas, aunque pueden no recibir el mismo grado de veneración, su papel como Madre del Salvador es igualmente respetado y admirado. María trasciende su tiempo y su cultura, convirtiéndose en un símbolo universal de maternidad, fe y obediencia a Dios. Representa la fusión del papel humano en la obra divina, actuando como el conducto terrenal para el nacimiento del Mesías. En María se encuentran la humanidad y la grandeza, la maternidad y la misión, el dolor y la alegría, encapsulándola de esta forma la experiencia humana en toda su riqueza y complejidad. Isabel, madre de Juan el Bautista. Isabel, madre de Juan el Bautista, es otra mujer de gran relevancia en la tradición bíblica, particularmente en el Nuevo Testamento. Su historia se desarrolla en el contexto del nacimiento de Jesús y ofrece profundas reflexiones sobre la fe, la maternidad y el destino divino.
Isabel es descrita como una mujer justa y piadosa, pero su vida está marcada por una gran angustia, su incapacidad para tener hijos. En una sociedad donde la fertilidad se consideraba como una señal de favor divino, la esterilidad era motivo de gran vergüenza y tristeza. Isabel y su esposo Zacarías, a pesar de ser personas virtuosas y devotas, sufren este estigma hasta una edad avanzada. La historia de Isabel toma un giro dramático cuando el ángel Gabriel aparece ante Zacarías para anunciar que Isabel dará a luz a un hijo. Zacarías duda de la veracidad de esta afirmación debido a su avanzada edad y a la esterilidad de Isabel, y como resultado se le impide hablar hasta el nacimiento del niño. El silencio de Zacarías actúa como un fuerte contraste con la fe inquebrantable de Isabel, quien acepta con alegría la sorpresiva noticia de su futura maternidad. Es fundamental destacar el encuentro entre Isabel y María, la madre de Jesús. Cuando María, quien también ha recibido un anuncio angelical, visita a Isabel, se produce un emotivo intercambio. El niño en el vientre de Isabel salta de alegría, y ella, llena del Espíritu Santo, bendice a María y el futuro Jesús. Este momento no solo es una conmovedora conexión entre dos mujeres unidas por circunstancias milagrosas, sino que también sirve para establecer la relación entre Jesús y Juan el Bautista, quien sería su precursor. Isabel da a luz a Juan y el nacimiento del niño sirve como una señal palpable del poder y la misericordia de Dios. Isabel, quien había vivido muchos años en el ostracismo social debido a su incapacidad para tener hijos, se convierte en madre de uno de los profetas más importantes de la tradición bíblica. Juan el Bautista desempeñaría un papel crucial como el heraldo de Jesús, preparando el camino para su ministerio. En resumen, la vida de Isabel es un relato impactante de fe y redención. Su historia demuestra cómo la fe sostenida en tiempos de adversidad puede conducir a milagros inesperados y cómo la intervención divina puede transformar el sufrimiento en una fuente de bendición inimaginable. A través de su maternidad, Isabel se convierte en una figura central en la preparación del escenario para el ministerio de Jesús y la instauración de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. María Magdalena, seguidora cercana de Jesús, presente en su crucifixión y resurrección. María Magdalena es una de las figuras más intrigantes y debatidas del Nuevo Testamento, a menudo malinterpretada y en algunos casos marginada en la historia de la Iglesia. María Magdalena fue una seguidora cercana de Jesucristo y jugó un papel significativo en los eventos cruciales de su vida, muerte y resurrección. María Magdalena es presentada en los evangelios como una mujer de la cual Jesús expulsó 7 demonios. Esto se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos, pero lo que está claro es que ella experimentó una transformación espiritual y emocional profunda gracias a su encuentro con Jesús. Esto la convirtió en una de sus más fervientes seguidoras. Lo que distingue a María Magdalena es su presencia constante en la vida de Jesús, una dedicación que no flaqueó incluso en los momentos más difíciles. Ella estuvo allí durante su ministerio, fue testigo de su crucifixión y según todos los 4 evangelios canónicos, fue una de las primeras personas en ver el sepulcro vacío y en encontrarse con el Jesús resucitado. Su papel en la crucifixión es especialmente emotivo, mientras que muchos otros, incluso algunos de los apóstoles, huyeron por miedo. María Magdalena permaneció. Junto a María, la madre de Jesús, y algunas otras mujeres, ella se quedó hasta el final, demostrando un tipo de lealtad y amor que destaca en la narrativa bíblica. Su presencia en la crucifixión es un testimonio no solo de su lealtad a Jesús, sino también de su increíble coraje y fuerza emocional. Su papel no se detiene con la muerte de Jesús. También es una de las primeras personas en descubrir que su tumba estaba vacía. En el Evangelio de Juan, es a ella a quien Jesús se aparece primero, y es la primera en anunciar a los discípulos de Jesús que ha resucitado. Esto le ha ganado el título de apóstol de los apóstoles en algunas tradiciones cristianas. María Magdalena ha sido objeto de numerosas interpretaciones y representaciones a lo largo de la historia. En la tradición occidental,
occidental, particularmente en la Iglesia Católica, ha sido retratada como una pecadora arrepentida, una imagen que se ha pegado a ella a pesar de la falta de evidencia bíblica para tal afirmación. Sin embargo, revisiones más modernas, tanto académicas como populares, han tratado de restablecer su papel como uno de los seguidores más importantes de Jesús, resaltando su papel activo y crítico en los eventos que forman la base de la fe cristiana. En resumen, María Magdalena es una figura fascinante que ofrece un vistazo a las complejidades de la fe, la dedicación y el papel de las mujeres en los inicios del cristianismo. Su historia resuena a través de los siglos como un ejemplo de devoción y como un desafío a las interpretaciones tradicionales de las mujeres en la vida religiosa. Marta, hermana de Lázaro, conocida por su hospitalidad hacia Jesús. Marta es una figura fascinante del Nuevo Testamento, conocida principalmente por su papel en el episodio en que Jesús visita su casa en Betania. Es la hermana de María y Lázaro, y su historia se narra en los evangelios de Lucas y Juan. Marta se destaca por su hospitalidad y su enfoque práctico, cualidades que la hacen una mujer memorable en la narrativa bíblica, pero también la sitúan en el centro de importantes lecciones espirituales. En el Evangelio de Lucas, Marta invita a Jesús a su casa y se pone a trabajar en las labores del hogar para ser una buena anfitriona. Mientras tanto, su hermana María se sienta a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Marta, absorbida en los quehaceres, se muestra frustrada por la falta de ayuda de su hermana y le pide a Jesús que la inste a ayudarla. Jesús, sin embargo, responde que María ha elegido la mejor parte, es decir, el tiempo dedicado a la enseñanza espiritual y la comunión con Dios. Este episodio es a menudo interpretado como una lección sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el deber y la devoción, entre la acción y la contemplación. Marta no es reprendida por su hospitalidad o su diligencia. Más bien, se le recuerda la importancia de también tomar tiempo para nutrir el espíritu. Su historia se convierte en una metáfora sobre las tensiones inherentes en la vida cristiana, entre las demandas del mundo material y la importancia del enfoque espiritual. El otro episodio bíblico notable que involucra a Marta es la resurrección de su hermano Lázaro, relatada en el Evangelio de Juan. Aquí, Marta demuestra una fe profunda y una comprensión teológica avanzada. Cuando Jesús llega después de la muerte de Lázaro, Marta sale a recibirlo y expresa una confianza inquebrantable en su poder y en su relación con Dios, diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Esta declaración de fe es seguida por un diálogo teológico profundo en el que Jesús declara ser la resurrección y la vida, y Marta afirma su creencia en esta verdad y en la identidad mesiánica de Jesús. Este episodio muestra la profundidad de la fe y el entendimiento teológico de Marta, y la pone en el lugar especial entre los seguidores de Jesús. En resumen, Marta es una mujer de complejidad y contraste. Es tanto una anfitriona diligente como una teóloga informada, tanto práctica como espiritual. Su vida ofrece una lección sobre la necesidad de equilibrio entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestras aspiraciones espirituales, y su historia resuena como un ejemplo de fe práctica y devoción en el contexto de la vida cotidiana. María, hermana de Marta y Lázaro, conocida por su devoción a Jesús. María, la hermana de Marta y Lázaro, es una figura interesante y compleja en el Nuevo Testamento, particularmente en los evangelios de Lucas y Juan. Aunque no se le da tanto espacio en la narrativa como otras figuras femeninas como María Magdalena o María, la madre de Jesús, su presencia ofrece perspectivas importantes sobre la devoción y el papel de las mujeres en el contexto del ministerio de Jesús. María es quizás mejor conocida por su devoción a Jesús, que se demuestra en la famosa historia en la que unge los pies de Jesús con perfume caro y los seca con su cabello. Este acto se considera en la tradición cristiana como un símbolo de humildad y devoción total a Jesús. En el contexto de la época y la cultura, este fue un acto de extremada reverencia y también de valentía.
El ungüento que utilizó María era costoso y su acción fue criticada por Judas Iscariote por considerarlo un derroche. Sin embargo, Jesús defiende a María, diciendo que ella ha hecho algo hermoso y que su acto sería recordado. Este episodio es profundamente simbólico. María, en un simple acto de devoción, encapsula muchas de las enseñanzas fundamentales del cristianismo: el amor sacrificial, la humildad y la importancia de la relación personal con Jesús. A través de este acto, ella demuestra una comprensión profunda de la misión del sacrificio venidero de Jesús, algo que incluso sus discípulos más cercanos a menudo tienen dificultades para entender completamente. Además de su devoción, María también se presenta como un contraste a su hermana Marta en una historia donde Jesús visita su casa. Mientras Marta está ocupada con los quehaceres y la logística de recibir a un invitado, María se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Cuando Marta se queja de que María no está ayudando, Jesús la corrige suavemente, diciendo que María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Aquí, María simboliza la importancia de la vida espiritual y la devoción sobre las preocupaciones mundanas, otra lección clave en la tradición cristiana. Es notable que María no es un personaje político o socialmente poderoso, no es una líder en el sentido tradicional, ni tiene un seguimiento masivo. Sin embargo, su influencia yace en una comprensión profunda y personal de Jesús y su misión, y su voluntad de expresar su devoción de maneras que rompen con las convenciones sociales y culturales de su tiempo. En resumen, María, la hermana de Marta y Lázaro, ofrece una ventana a la devoción personal y la vida interior en el contexto del Nuevo Testamento. Su historia es un recordatorio poderoso de que la devoción y el amor por lo divino a menudo se manifiestan en actos sencillos, pero profundamente significativos, y que estos actos tienen el poder de transmitir verdades eternas sobre la fe y la espiritualidad. Ana, profetiza que reconoció a Jesús como el Mesías cuando era un niño. Ana es una figura que aparece en el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, específicamente en el relato sobre la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén. Aunque su presencia en la Biblia es relativamente breve, su papel es significativo y cargado de simbolismo. Ana es descrita como una profetisa, una mujer de gran edad y devoción que ha dedicado su vida al servicio de Dios en el templo. Según la narrativa bíblica, Ana era una mujer muy anciana, viuda desde joven, que había dedicado su vida a la oración y el ayuno en el templo. A la edad de 84 años, tenía la suerte de estar en el templo al mismo tiempo que María y José trajeron al niño Jesús para su presentación, un rito judío tradicional, reconociendo al niño como el Mesías prometido. Ana inmediatamente da gracias a Dios y comienza a hablar del niño a todos los que están esperando la redención de Jerusalén. La historia de Ana nos muestra varios temas y lecciones importantes. Primero, destaca el papel de las mujeres en la tradición religiosa de la época, algo que a menudo es pasado por alto. Ana no es solo una mujer mayor en el templo, ella es una profetisa, alguien considerado lo suficientemente sagrado y sabio como para identificar al Mesías. Segundo, la historia de Ana sirve para resaltar la importancia de la fidelidad y la devoción a lo largo de la vida. A través de su larga vida de servicio, oración y ayuno, Ana representa la constancia y la virtud de la espera activa. Su historia nos dice que la devoción y la fidelidad a lo largo de la vida pueden culminar en momentos de revelación divina y gracia. Tercero, Ana actúa como una figura de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su presencia en el templo y su reconocimiento de Jesús como el Mesías conecta la tradición judía de la espera del Mesías con la realización cristiana de esa promesa. Ella es, en cierto sentido, un puente entre dos eras de la fe. Finalmente, la figura de Ana subraya el concepto de reconocimiento y revelación. Aunque muchos habían venido al templo ese día, Ana es una de las pocas que reconocen a Jesús como el Mesías. Su capacidad para hacerlo está ligada a su devoción y su vida de oración, sugiriendo que la intimidad con Dios puede llevar a una comprensión más profunda de su plan divino.
En resumen, aunque la aparición de Ana en la Biblia es breve, su impacto es considerable. Su vida y su testimonio sirven como un recordatorio potente de la importancia de la devoción, el reconocimiento y el papel que todos, independientemente del género o la edad, pueden jugar en la historia de la redención. Priscila, importante en la iglesia primitiva, esposa de Aquila. Priscila, también conocida como Prisca en algunos textos, es una figura importante en el Nuevo Testamento, destacando especialmente en el contexto de la Biblia primitiva. Casada con Aquila, Priscila es única en varios aspectos que subrayan su importancia tanto en la historia religiosa como en el contexto cultural más amplio de su tiempo. Lo primero que salta a la vista es que Priscila y su esposo Aquila son presentados como un equipo, tanto en sus esfuerzos de trabajo, eran fabricantes de tiendas, como en su ministerio cristiano. Esto es significativo porque en una época en la que las mujeres a menudo eran marginadas en discusiones teológicas y prácticas religiosas, Priscila se menciona como una colaboradora activa en la difusión del cristianismo. Uno de los episodios más notables que involucran a Priscila es su interacción con Apolo, un hombre educado y elocuente en las Escrituras. Aunque Apolo es competente en su conocimiento, se da a entender que su comprensión del Evangelio es incompleta. Priscila y Aquila lo toman bajo su ala para explicarle más adecuadamente el camino de Dios. Aquí, Priscila no es simplemente una oyente pasiva, sino una educadora activa. Esto es especialmente relevante porque sugiere que ella tenía un dominio teológico sustancial, lo suficiente como para instruir a un hombre que ya era un erudito bíblico, competente en su propio derecho. Este episodio subraya un punto crucial. Priscila desafía las normas de género de su tiempo al asumir un papel de liderazgo en la educación teológica. Esto es aún más sorprendente considerando que las cartas del Nuevo Testamento que la mencionan son escritas en un contexto donde las mujeres a menudo eran excluidas de tal instrucción. Además, Priscila y su esposa Aquila también son notables por su hospitalidad y su apoyo a la iglesia primitiva. En los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas se menciona que ofrecen su hogar como un lugar de reunión para los cristianos. Este acto de hospitalidad no solo es un servicio comunitario, sino también un riesgo personal, dado a que los cristianos eran a menudo perseguidos en este periodo. En resumen, Priscila es una figura fascinante que rompe muchos de los estereotipos y limitaciones que podríamos asumir para una mujer de su época. Ella es un recordatorio poderoso de que, incluso en las estructuras patriarcales, las mujeres han tenido roles significativos, impactantes e incluso revolucionarios en la formación de comunidades religiosas y tradiciones teológicas. Su historia es un testimonio de cómo la fe, el intelecto y la hospitalidad pueden ser ejercidos en un conjunto para el bien de una comunidad. Febe, diaconisa de la iglesia primitiva, mencionada en la epístola a los Romanos. Febe es una de las pocas mujeres mencionadas en el Nuevo Testamento, y aunque su historia es relativamente corta en comparación con otras figuras bíblicas, su impacto es significativo. Se la describe en la epístola a los Romanos, específicamente en Romanos 16:1-2, donde Pablo la presenta como una diaconisa de la iglesia en Cencrea y pide que se le reciba como es digno de los santos y se le ayude en cualquier asunto en que necesite de ustedes. La palabra diaconisa es particularmente importante aquí. Febe no es solo una seguidora de la enseñanza cristiana, sino que tiene un papel oficial en la iglesia de Cencrea, cerca de Corinto. Es una época en la que las posiciones de liderazgo religioso estaban ampliamente dominadas por hombres. La mención de Febe en este rol sugiere una estructura eclesiástica más inclusiva en las comunidades cristianas primitivas de lo que generalmente se podría suponer. Pablo también menciona que Febe ha sido protectora de muchos y de sí mismo y de mí mismo, lo que sugiere que ella no solo tenía un papel espiritual, sino también uno muy práctico y posiblemente financiero dentro de la comunidad. Es plausible que Febe haya sido una de las muchas mujeres que financiaron el movimiento cristiano primitivo, además de ofrecer apoyo moral y espiritual a la comunidad.
El hecho de que se mencione a Febe en la epístola a los Romanos, una de las cartas más teológicas significativas del Nuevo Testamento, muestra la estima en que la tenía Pablo y probablemente la comunidad cristiana en general. Algunos eruditos incluso han sugerido que podría haber sido la portadora de la carta de Pablo a los romanos, lo que sería una gran responsabilidad y un signo de confianza en su competencia y fiabilidad. Es posible que Febe también haya actuado como líder y consejera para otras mujeres en la comunidad, ayudándolas a navegar las complejidades de ser una mujer en una sociedad patriarcal, mientras que seguían una nueva fe que todavía no era completamente aceptada en la cultura más amplia. En resumen, aunque la información bíblica sobre Febe es escasa, lo que se dice es significativo. Febe representa la participación activa y vital de las mujeres en las primeras comunidades cristianas, tanto en roles espirituales como prácticos. Su inclusión en la epístola a los romanos nos recuerda que las mujeres han estado en el corazón del cristianismo desde sus inicios, contribuyendo de formas que van más allá de los roles tradicionalmente asignados a ellas en la sociedad de su tiempo. Espero que este recorrido por las vidas de estas mujeres increíbles de la Biblia te haya inspirado tanto como a mí. Su coraje, fe y resiliencia son un testamento al poder humano y divino que todos llevamos dentro. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.